Marisol caminaba por las frías calles de Londres, como si el mundo la hubiera olvidado. La ciudad estaba llena de luces, gente apurada y ruido, pero ella se sentía completamente sola, como si avanzara en un túnel donde nadie más existiera. Había perdido a su esposo en un accidente inesperado hacía 8 meses, y desde entonces todo había sido un descenso lento hacia la oscuridad. Su pequeño negocio quebró, las deudas crecieron y su confianza se evaporó como humo. Esa tarde llevaba una bolsa de supermercado rota que dejaba caer una naranja cada pocos pasos. No tenía fuerzas para recogerla, así que la dejaba rodar. Mientras esperaba para cruzar la calle, un anciano que vendía flores en una esquina la observó con una atención que la incomodó. Él se acercó lentamente, sosteniendo una flor marchita, y le dijo que no debía acostumbrarse a mirar siempre el suelo, porque la vida todavía tenía cosas arriba esperándola. Marisol no dijo nada, pero sintió que algo en su pecho se movía. Subió al autobús y volvió a su apartamento diminuto, donde el silencio era tan pesado que parecía un enemigo. Se recostó en la cama sin quitarse el abrigo y lloró como si quisiera vaciarse por dentro. A la mañana siguiente encontró bajo la puerta una carta que confirmaba que no había sido seleccionada para un trabajo que necesitaba desesperadamente. Fue entonces cuando se sintió verdaderamente rota. Sin embargo, al encender su laptop, apareció un video que jamás habría buscado. El poder del pensamiento positivo. Dudó, porque en ese momento la positividad le parecía un chiste cruel. Pero algo dentro de ella presionó el botón de reproducir. Y así, sin darse cuenta, un clic simple terminó convirtiéndose en el primer paso hacia una transformación que ella misma jamás hubiera imaginado. El video hablaba sobre cómo el cerebro podía cambiar, cómo los pensamientos repetidos podían crear nuevos caminos, y cómo una sola idea sostenida el tiempo suficiente era capaz de alterar el rumbo de una vida entera. Marisol escuchaba sin mover un músculo, como si cada palabra entrara directamente a la parte más cansada de su alma. Cuando terminó el video, se quedó inmóvil unos segundos. Luego tomó un papel y escribió 3 frases que le parecieron completamente ridículas. Merezco una vida mejor. Mi mente es más fuerte que mis problemas. Mi historia aún no termina. Pegó el papel en el espejo del baño y se obligó a leerlas en voz baja. Lo hizo ese día, y también al siguiente, y aunque sintió que estaba haciendo el ridículo, continuó porque ya no tenía alternativas. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. No era magia ni un milagro. Era un pequeño ajuste. Sus pensamientos empezaron a tener espacios de luz entre tanta oscuridad. En una cafetería, una desconocida le dijo que tenía una mirada bonita, cosa que nadie le había dicho en meses. Ese simple comentario fue como una chispa inesperada. Con el paso de las semanas, Marisol consiguió una entrevista en una empresa creativa. No esperaba nada, pero durante la entrevista, su futura jefa la miró con detenimiento y comentó que había algo fuerte en su mirada, una especie de inteligencia emocional que no se podía fingir. Marisol no sabía que proyectaba eso, pero lo sintió como un abrazo invisible. Esa noche volvió a casa con algo que hacía mucho no sentía: esperanza. Cuando días después recibió un correo avisando que había sido seleccionada, se quedó unos segundos sin respirar. Esa fue la primera prueba de que quizá, solo quizá, su mente podía realmente convertirse en su aliada. Y aunque seguía teniendo miedo, decidió seguir adelante, repitiendo sus frases cada mañana como si fueran una medicina para el alma. El trabajo nuevo era emocionante pero también exigente, y Marisol todavía cargaba con inseguridades que aparecían como sombras que la perseguían. Un día, después de 6 semanas en la empresa, cometió un error grave que puso en riesgo un proyecto importante. Su jefa la llamó a la oficina con expresión seria y le dijo que no se preocuparan, que todos cometían errores, pero su voz no logró calmarla. Marisol sintió que regresaba a su pasado, a ese sentimiento de fracaso permanente. Corrió al baño, se encerró en un cubículo y dejó que las lágrimas cayeran sin control.
sacó un pañuelo de su bolsillo y accidentalmente también cayó el papel con sus 3 frases. Cuando lo vio en el suelo, lo recogió con manos temblorosas, lo abrió, leyó las frases lentamente y por primera vez sintió que no eran palabras vacías, sino recordatorios de la mujer que estaba intentando construir. Respiró profundo, se limpió el rostro y regresó a su escritorio con una determinación que no sabía que tenía. Se quedó trabajando hasta la noche, revisando cada detalle del proyecto hasta encontrar el error, corregirlo y mejorar el resultado final. A la mañana siguiente puso el documento terminado sobre el escritorio de su jefa, sin decir nada. Ella lo revisó detenidamente, levantó las cejas sorprendida y sonrió. Dijo que el trabajo era excepcional, incluso mejor que el original, y que eso demostraba el tipo de persona que era Marisol. Alguien que no huía, alguien que elegía luchar. Esa tarde, al salir de la oficina, vio al mismo anciano de las flores al otro lado de la calle. Él la miró igual que aquella vez, con la misma calma misteriosa, y cuando ella quiso agradecerle por sus palabras de aquel día, él ya había desaparecido entre la multitud. Marisol se quedó inmóvil, sintiendo que quizá había sido un extraño, o quizá un mensajero que apareció justo cuando lo necesitaba. Un año después, Marisol era otra persona. No una persona nueva, sino una versión de sí misma que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Caminaba con seguridad, hablaba con claridad y miraba al mundo con una mezcla de gratitud y fuerza. En su empresa ya no era solo una empleada más, sino alguien respetada y escuchada. La vida todavía tenía problemas, sí, pero ahora ella los enfrentaba con una calma que antes parecía imposible. Inspirada por su propio camino, empezó a dar pequeñas charlas en bibliotecas y cafés sobre resiliencia y pensamiento positivo. Al principio asistían solo 3 o 4 personas, pero pronto la gente empezó a recomendarla y las salas comenzaron a llenarse. Había algo en su manera de contar su historia que tocaba directamente los corazones ajenos. No hablaba desde la teoría, sino desde las cicatrices. Una noche, después de una charla especialmente emotiva, una joven se acercó llorando y le dijo que llevaba meses sintiéndose perdida, pero que escuchar la historia de Marisol le había dado fuerzas para seguir. Ese momento se quedó grabado profundamente en ella, porque entendió que todo su dolor había servido para algo. Su empresa le pidió grabar videos motivacionales internos, y sin quererlo, esos videos empezaron a circular en redes sociales. Uno de ellos explotó en visitas. Un comentario la dejó sin palabras. No sé quién eres, pero hoy tu historia evitó que yo me rindiera. Marisol leyó eso 5 veces, con lágrimas silenciosas. Nunca había imaginado que un día su voz pudiera sostener a alguien más. Miró por la ventana, respiró el aire frío de Londres y sintió que al fin había encontrado su propósito. No era salvar al mundo, no era ser famosa, era simplemente iluminar el camino de quienes estaban tan rotos como ella había estado. Y así, sin planearlo, Marisol se convirtió en un ejemplo viviente de que una sola idea, repetida con fe, podía cambiar la vida entera.